El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó por falta de raíz y se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Veo una parábola que el mismo Señor la explica, por lo tanto, la mitad de la parábola está explicada. Digo la mitad porque sabéis que yo me fijo mucho en detallitos del lenguaje que a mí me llaman mucho la atención. Será por deformación profesional y por rarezas personales, que también puede ser. Y nada más comenzar la parábola, a mí hay una frase que me encanta: salió el sembrador a sembrar. Y diréis todos: pues normal, pues si era sembrador, sale a sembrar. Pues claro, pues normal, si somos cristianos, pues portémonos como cristianos. Tan sencillo como eso. Si el Señor reitera de esa manera, el sembrador sale a sembrar, es porque el sembrador es una persona fiel a su oficio, a su misión, y la cumple. Por lo tanto, en esa misma frase, porque el Señor no da puntada sin hilo, también nos está dando información. Si yo, aparte de esa escucha que tengo que hacer, que el propio Señor la explica, tengo una misión como cristiano, lo que me va a identificar como cristiano es comportarme como cristiano, es decir, llevar a cabo la misión. Si no, no. Si no soy un sembrador, porque se dedica a cantar por las esquinas, pero no sale a sembrar. Y es que una de las grandes cosas que el Señor en esta parábola nos da a entender, nos lo dice con toda claridad, ¿no? Es que, y esto en esta parábola se incluye tanto los de fuera como los de dentro, para los cristianos también, a los que se supone que lo escuchaban. Y es que hay que oír en condiciones, hay que saber ver, hay que saber entender, hay que pasar las cosas por el corazón para que pueda llevarse un proceso de conversión. Y es que eso es muy importante. Mirad la frase que dice el Señor: por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Y no hace falta irse a la calle, ¿eh? Es cierto que cuando después explica los tipos de terreno en los que cae la semilla, sí habla en uno
de los que la semilla cae y para nada. La tierra al borde del camino. Esa semilla cae y por mucho que le llegue la palabra de Dios, por mucho que se le hable de la palabra de Dios, por mucho que vean los ejemplos de los cristianos que viven la palabra de Dios, no les sirve para absolutamente nada. Eso sí serían los que están fuera, los que no quieren seguir al Señor, los que no hay un atisbo de conversión en su corazón porque lo tienen completamente cerrado, hecho piedra. Es un terreno tan tremendamente pedregoso que ni siquiera está en el camino, está al borde del camino, donde no cae nada. Pero para los de dentro también está dando pistas. Primero, los cristianos efervescentes. Son fantásticos y existen muchos sitios, que son esos que tienen poquita tierra, donde cae la semilla, echa poca raíz, llega al sol y la quema. Yo llamo cristiano efervescente, pero funcionan exactamente igual que las pastillas. Igual. O la Coca-Cola, exactamente igual. Tú le echas en el agua, la pastilla, una espuma que parece que se te va a desbordar al vaso, en 2 segundos la pastilla se acaba. El agua, tú, templadita, el agua se queda sin una burbuja, ¿no? Así hay muchísimos cristianos. Llega cualquier problema, llega cualquier situación, o estamos en la misa, o escuchamos la palabra de Dios, y se nos viene arriba una efusión del Espíritu que parece que nos hemos metido en medio cónclave. Porque yo voy a seguir al Señor y mi corazón tiene que cambiar y tengo que dar testimonio. O nos pasa algo y le pedimos al Señor, que eso es muy de nosotros. Porque no, Señor, si tú me haces esto, yo voy a ir andando a las montañas 600 días seguidos de rodillas o con las pestañas. Porque cada vez las promesas son más raras. Se acaba el día siguiente, en cuanto el milagro está hecho. Se acabó. Ya empezamos de vez en cuando incluso a preguntar, ¿podría cambiar la promesa? ¿Podría hacerla de tal forma? ¿Podría? No sé. Ya empezamos con los podría. Al final termina quedándome en mi casa y la Virgen sola. Eso es para los de Villamartín, claro, tengo la Virgen de las montañas. Los de otros pueblos harán otras cosas. Pero exactamente igual. Yo en los sitios donde he ido viviendo, exactamente igual. Está la efervescencia de la emoción, y eso es un problema. La efervescencia de la emoción que se acaba en cuanto no es pasado por el corazón, ni pasado por la cabeza. Porque si yo vivo de las emociones situacionales, pues la emoción no es otra cosa que una respuesta a un estímulo. Me pasa una cosa y respondo emocionándome. En cuanto termina esa cosa, se me quita la emoción. Gran error también en el amor de muchas parejas, ¿eh? Es que ya no siento lo mismo. Normal, porque no hay estímulos emocionales. Estás esperando que esto sea siempre las mariposas en el estómago, y eso se ha acabado. En el cristianismo es lo mismo. La efervescencia te lleva a un momento de elevación, pero que caes en picado al día siguiente. En cuanto se te ha concedido lo que sea, o cuando no ha tenido la respuesta que tú querías. Dios no me escucha, no me da lo que quiero, es que ya no sé. Y ya empezamos a volver los santos de espalda, que sabéis que eso es muy común también. Eso es efervescencia, eso no es fe, eso es sentimentalismo, eso es infantil. Eso son pataletas infantiles cristianas. Y para eso no hay que ser niño, que se pone de 80 años, lleva 50 viniendo a misa y seguir con la efervescencia. Es que ya no siento al Señor. Pero ¿quién te ha dicho que la fe es sentimiento? La fe no es sentimiento. La fe no es que te pongas delante del Santísimo y el corazón se te vaya a salir. Ojalá el Señor te regale eso, pero no tiene por qué. La fe es un acto de responsabilidad consciente y racional de la persona. Yo sé que estás en el pan, yo sé que estás en el vino, yo sé que has muerto por mí y te entrego mi vida. Y lo hago racionalmente, no tengo por qué sentir nada. Porque si lo hago a través de sentimientos, soy terreno al lado del camino, o soy terreno pedregoso. Que eso acaba de manera frugal, tremendamente rápido, porque no hay una base, no hay una raíz. Porque la raíz la da el que pase por el corazón. La raíz la da no escuchar con los oídos, sino oír con el interior de la persona. No mirar con los ojos, sino ver con el interior de la persona. Es decir, elevarte a un nivel más alto, un nivel superior, en el que puedes tratar con Dios de tú a tú, en un encuentro personal. Eso es lo que tiene que pasar. Y para que eso pase, solo es posible cuando la tierra es buena. Solo. Ya le diré, bueno, ¿y cómo sé yo si la tierra es buena? Pues cuida la tierra. Yo ayer se lo decía a los niños de comunión, yo no es que sea muy de campo, yo soy más de asfalto que una carretera. Pero obviamente para que una tierra pueda dar fruto, pues hay que trabajarla, hay que abonarla, hay que ararla, y tiene muchísimo trabajo para que dé fruto. Aún así hay muchos factores externos que pueden influir, pero tú tienes que preparar la tierra. Cuanto más preparada, pues más raíz habrá y más fruto dará. Y obviamente ya tenemos claro cómo se trabaja. Sacramentos, Eucaristía, trato directo con el Señor, orando,
lectura de la palabra de Dios para poder conocerlo y obviamente una vida de gracia, trabajando continuamente la vida de virtud, para que yo pueda ser un sembrador que siembra y en algún momento alguien pueda recoger los frutos, porque tampoco tengo que ser yo. Aquí no dice que sea un sembrador que recoge, sino que siembra, nada más. Que otras veces también nos pasa lo mismo. Es que yo me entrego y es que no veo nada, no veo los frutos, no veo lo que pasa. ¿Y quién te ha dicho que tiene que recogerlo? Si aquí te dice que es un sembrador que siembra, no es el que recoge la cosecha. La cosecha la puede recoger otro porque a Dios le dé la gana directamente, o será Dios el que tenga que hacerlo cuando quiera. A nosotros no se nos pide recoger frutos, se nos pide sembrar para que haya frutos, que es uno de los peligros que muchas veces nos pasa a los cristianos. Como no vemos los frutos, ya nos venimos abajo. Tierra poco fértil, tierra poco trabajada, sentimentalista y de nuestra sociedad, porque vivimos una sociedad en la que es estímulo-respuesta. Claro, yo hago algo y lo quiero ya, estos melónitas en la mano, ¿no? Como se dice por aquí. Eso no es cristianismo, es un cristianismo infantiloide y no llega a ningún sitio. Eso al primer vendamal se acabó, a la primera revuelta se acabó. Ese es el cristianismo que en el primer obstáculo ya nos enfadamos con el Señor y ya empezamos a decir lo que no debemos. De ahí que en esta parábola tan explicada por el Señor, pero que también tiene muchos otros detalles, tengamos conciencia de cuál es nuestra misión. Trabajar la tierra, abonarla, formarnos, orar, venir a tomar los sacramentos, tomar el gran abono, obviamente el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que realmente da fuerza a nuestro interior y lo que hace que podamos dar raíces, lo que pueda tener una raíz fuerte y esa palabra pueda tener frutos. Por eso en este día, fijaos que el Señor explica un montón, pero cuántos detalles y cuántas cosas tenemos que aprender. Pues empecemos a trabajar para que la tierra dé fruto, para poder convertirnos en sembradores y eso, sembradores, los frutos, Dios sabrá cuándo y quién.